Agradeciendo al Señor la oportunidad una vez más de reunirnos. Bienvenidos a todos ustedes, a quienes han desafiado el tiempo, la lluvia, el clima, el frío. Qué bueno que están con nosotros presencialmente, y también un saludo a quienes van uniéndose a través de las redes sociales para este estudio de las parábolas del Señor Jesús. Bienvenidos a todos ustedes. Es tiempo de realizar nuestra conclusión de esta parábola y les invitamos a tomar su asiento, a colocar sus cosas en el orden apropiado y retirar los distractores posibles que estén ahí, sus teléfonos o Game Boys, ponerlos en silencio, por favor. De esta manera pasaremos más tiempo atentos a lo que vamos a estudiar, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 y los versos 30 al 37 contiene la parábola a la cual vamos hoy a estudiar. Esto nos va a permitir introducirnos aún más sobre la nación de Israel, su cultura, su religión, sus prácticas, y aún cómo su gente percibía la realidad de la vida social, política, cultural a través de todo el tiempo. De esta manera continuaremos adelante con todas las condiciones que suceden. Bueno, esto se pueden dar cuenta que es en vivo, que es parte de nuestra vida. Así que por favor, yo los veo con todos platos rebosando. Así que hoy están pero súper bendecidas las mesas. Vamos a orar y pedirle a Dios dirección para esta noche y de esta manera iniciar. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en voz alta pidiendo sabiduría, revelación, entendimiento para colocar la verdad como el Señor espera la comprendamos. Por favor. Mi Dios, te damos muchas gracias porque nuevamente estamos aquí, Dios, con un deseo de querer aprender de ti, mi Dios. Ponemos delante de ti el tiempo, Dios, la disposición que cada quien tiene en su corazón, Dios. Las palabras que el pastor ya trae preparadas, Dios. Sé tú dirigiendo, Dios. Sé tú preparándonos, Dios. Y ayúdanos a entender, a tener un amplio entendimiento de lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy, Dios. Y que sobre todo, Dios, esta semilla que vayamos a aprender, Dios, que vaya dando fruto conforme el pasar del tiempo, Señor. Dios. Te damos gracias, Dios. Apresura los pasos, Dios, de los que están por llegar y de las personas que nos verán a través de internet, Sí, Dios. Señor. Sé tú tomando el control de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia, por favor, Lucas 10, versos 30 al 37. Y esta es una de las parábolas que probablemente la gran mayoría de personas conocen, no por leerla, no por tener un contacto con la palabra, sino porque es una frase que por lo general se ha vuelto muy común a lo largo de las generaciones cuando una persona tiene educación, que ya muy poca la tiene, que ya casi no hay caballeros ni tampoco hay damas, tampoco en la calle en el tráfico. Cuando alguien tiene una buena acción, cuando tienes educación, cortesía, dicen, un buen samaritano, ¿verdad? Pero no es así. Y reitero, casi no hay caballeros y casi no hay damas en la calle. Este es un conflicto que nosotros, tú y yo, necesitamos hacer lo correcto para que siga habiendo damas y caballeros. ¿Sí? Porque a veces las mujeres creen que por ser mujeres le tienen que dar el paso completo y hacen... ¿verdad? Entonces vamos a ir preparando el escenario. Bien, por eso es que menciono que una gran mayoría de personas tiene al menos esa palabra muy bien clarificada en su mente cuando se realiza una acción de cortesía, de amabilidad, y se relaciona esa palabra acerca del buen samaritano, pero déjame decirte, ese no es el propósito de esta parábola. Es un poco distinto el contexto
Por eso es que necesitamos colocarlo. Bien, permíteme leerlo y de esa manera iniciamos. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero, como siempre me gusta, cuando el Señor habla de un pero es porque tiene algo muy significativo. Es cuando nosotros decimos todo iba bien, pero, y esta palabra me gusta mucho porque Jesús la utiliza para sobresaltar, para clarificar, para exponer lo que Él espera que todos subrayen. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, está hablando del herido, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y esta es una pregunta no retórica, es una pregunta directa para cada uno de nosotros. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que había hecho las preguntas dijo: el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Alguien la leyó? ¿Alguien estudió algo al respecto? ¿Qué podemos resumir de lo que hemos leído allá atrás? Bueno, vi porque levantaste la mano, por eso. Si no, no te preocupes, vamos adelante. ¿Quién lo levantó tú? Bueno, continuamos. Bien. Continuamos. Para nosotros, cuando hablamos de la fe, en ocasiones solo relacionamos el creer. Pero cuando hablamos en términos generales de la Biblia, es el conjunto de doctrinas emanadas de la palabra. Es decir, nuestra secuencia de creencia, es decir, el contexto de todo lo que creemos cuando hablamos algo así de fe. ¿Estamos bien? Porque a veces nomás al colocar fe, damos por asentado que es creer. No, es el sistema de creencias que nos une, nos dirige, nos conduce, lo que creemos de la Biblia, aquello que nos ha provisto principios, convicciones, lo que hace factible que nosotros caminemos con una fe sustentada en hechos. Así que la fe entonces no es solo asentir a un sistema de creencias. Es decir, muchas personas pueden decir: yo creo lo que dice la Biblia, pero no practican lo que dice la Biblia. Es muy distinto. Así que la fe entonces no es solo un estándar de conocimiento de las doctrinas de la Biblia, sino es la directa relación entre conocimiento y práctica que hace posible que esa fe se convierta en una realidad. Es decir, lo que hacemos revela lo que creemos. Y de esta manera nuestra fe se vuelve real a través de las acciones. Por eso, aquella famosa frase que decía: predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Aquí tenemos un problema porque algunos teólogos dicen que no se debe hacer así. Y la pregunta entonces, ¿cómo hacerlo? Si tu testimonio es una declaración de fe sin mencionar palabras. ¿No es cierto? Entonces debemos tener cuidado con estas famosas frases que están por ahí surgiendo acerca de: no, tienes que declarar. La vida de una persona en su contexto no es tanto evaluada por lo que dice, sino por sus hechos. Y ese es el contexto que estamos hablando. Por eso, esta parábola tiene una directa relación con acciones. Y las acciones revelan principios, las acciones revelan convicciones. Las acciones son la evidencia del genuino carácter de una persona. Lo que una persona
hace evidente a través de su vida cotidiana, de su conducta, de sus tratos en cualquier ámbito, en cualquier esfera, manifiesta dónde está su corazón, dónde están sustentadas sus principios, sus acciones. Y esto es lo que estamos viendo a este respecto. Así que no es solamente la fe, el contexto de la verdad absoluta, sino la práctica de esas verdades o de esa verdad que conduce o se traslada en acciones. Esto es de lo que estamos hablando. Y este es prácticamente el desarrollo de la parábola que Jesús está hablando al respecto. Que de hecho, Jesús está colocando, ya no es una parábola en sí, porque no está utilizando símbolos, elementos naturales para explicar una verdad espiritual. Jesús está directamente trasladando un hecho de la vida real y lo coloca de tal manera que surja de ahí la historia con la cual él espera confrontar, responder las preguntas que se han hecho previamente y manifestar de una manera muy clara que no son las personas, las funciones, los cargos que las personas tienen, es su vida práctica lo que hace posible identificarles de esta manera. Bien, esta parábola entonces está hablando de principios directamente relacionados con una ética moral. Es decir, la ética es una de esas condiciones que no deberían y no deben cambiar en la vida. La ética es una estructura definida sin alteraciones, que las personas no la acepten y la alteren es otra cosa, pero la ética mantiene sus valores permanentes. Las modas son las que cambian, las posturas son las que cambian, pero la ética siempre es así. Así que Jesús está hablando acerca de una enseñanza relacionada con la ética moral derivada de una fe sustentada en la verdad absoluta. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Hasta aquí estamos bien? De esta manera entonces tenemos que llegar al punto, ¿cómo es que surge esta parábola? ¿Cómo es que Jesús declara esta historia y la expone de tal manera que todos los oyentes están atentos a sus palabras? ¿De dónde surge? De los versos anteriores que inician en el versículo 25 hasta el 29. Un intérprete de la ley, un hombre con un alto grado de capacidad, en otras palabras, era un doctor de la ley. Una persona con una gran capacidad de comprensión de las Escrituras, educada para preservar y mantener la calidad de la Escritura y propiciar el buen entendimiento. Es decir, cualquier persona que requería un consejo acerca de cómo interpretar la palabra y cómo debe ser su conducta ante las personas, iba con el intérprete de la ley y recibía las instrucciones apropiadas al respecto. Así que Jesús entonces toma de aquí el inicio de la parábola, pero necesitamos hacer dos pequeñas acotaciones. Jesús está tocando acerca de la forma, el estilo de vida y el trasfondo religioso de la nación judía. ¿Vamos bien? Está tocando precisamente aquello que la ley determinaba que se debería hacer. En otras palabras, la conducta sería evaluada, juzgada en relación a la norma que Moisés había escrito, y de esta manera, al compaginarse, habría o una disonancia o una armonía entre lo que se creía y se practicaba. Esto es lo que representaba para la mayoría un doctor de la ley. Mantener la pureza de la palabra, explicarla, exponerla y a la vez instruir y aconsejar a las personas para decirles cómo deberían caminar, cómo deberían vivir. Por eso es que estas palabras vienen de dos versículos que Jesús toma. Uno es Deuteronomio 6:4, es el Shema. El Shema es la declaración de fe del pueblo judío.
Ustedes y yo debemos tener muy claro eso. Todos los días los judíos cuando se levantan hacen esta declaración, Deuteronomio 6:4. Y al finalizar el día, antes de dormir, la vuelven a decretar. Vamos a leerla, por favor. Y el otro es Levítico, que está ahí, 19:18. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la declaración, se llama el Shema para los judíos. S-H-E-M-A, Shema, no Shema. ¿Ok? Porque luego pienso el Shema, no. Shema. Eso para ellos es la declaración de su fe. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y este es una declaración en relación con la revelación de Dios a través de Moisés para escribir todas estas condiciones que tú y yo conocemos. Aunque nosotros más adelante tendremos la revelación completa para entender todo el contexto de lo que algunos se quedan aquí, como aquellos que son unitarios, que nada más creen en el nombre del Señor o nada más en el nombre de Jesús. Tenemos un punto de partida. Bien, ¿qué estaba diciendo entonces? Que la ley definía cómo debería ser su fe y a quién o en quién debería estar su confianza. Levítico, por favor, vamos a leerlo. 19 y 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta entonces surgiría como resultado de que este intérprete de la ley, al conducirse a Jesús, no tenemos todo muy claro si fue para involucrarlo en una charla, en un diálogo, en un debate, o era genuino en sus preguntas. Este doctor de la ley, es obvio, conocía la ley, pero la letra no proveía la claridad que el Espíritu Santo hoy tú y yo tenemos para entenderlo. Eso es muy importante. A veces nosotros somos demasiado rígidos con esas personas, pero entendamos. El apóstol Pablo de hecho escribe y dice que la letra, es decir, la ley, pero nosotros con el Espíritu de Dios tenemos esa oportunidad de ir adelante. ¿Sí? Qué importante entonces es entender esto bien. ¿Qué estaba diciendo? Este hombre le pregunta, vamos a leerlo por favor. Dice un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús, ¿qué dice? Mira, yo creo, yo pienso, mi perspectiva, mi denominación, en mi iglesia, el pastor. ¿Qué dijo? ¿Qué está escrito? Esa debe ser para todo creyente el sustento de su fe y la base de su creencia. Una de las grandes figuras contemporáneas que tú y yo conocimos, Billy Graham. Uno de esos hombres que Dios coloca en una posición en un momento determinado para ser su vocero y llevar un mensaje de amor, de esperanza, de revelación. Y cada vez que él era entrevistado, a mí me gustaba ver algunas de sus entrevistas de Billy Graham. Me gustaba porque las preguntas eran a veces retóricas, directas, muy confusas o muy impactantes. Pero él siempre contestaba de la siguiente manera. Por el tema que fuera, él decía, la Biblia dice. Esa era su frase. La Biblia dice. Él se sustraía de colocar una postura personal para colocar la verdad absoluta, que es la que define la verdad. Y eso es algo que tú y yo necesitamos colocar. ¿Qué piensas de este tema? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿No? Y Jesús es lo que está diciendo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice el intérprete. Es como decirle, ¿cómo que me quieres enseñar el Padre Nuestro a mí? ¿No? Si yo me lo sé. Pero Jesús le dice, ¿cómo lees? Respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir,
la ley prácticamente se resume en estos dos mandamientos. Porque si amamos a Dios, viviremos por Él y para Él. Y si amamos a nuestro prójimo, será casi vivir, o sería, mejor corrigiendo, sería como casi el paraíso sobre la faz de la tierra, si lo hiciéramos. ¿Ok? Y Jesús le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué estaba sucediendo? La ley, necesito puntualizar porque es donde está el contexto, el meollo de esta situación. La ley requería conocer y hacer. No se podía desligar ninguna de ambas. Si oyeres e hicieres, esta es, vamos a ver dos textos, Éxodo 15:26, por favor, y otro Éxodo 23:32. Bueno, el último de Levítico 26:14. ¿Por qué? Porque este también implica una condicionante de cómo el pueblo de Israel podría tener la seguridad, la certeza de la bendición y el respaldo de Dios siempre y cuando caminaran en obediencia y fidelidad a la verdad declarada. Éxodo 15:26, por favor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Si oyeres e hicieres, recuerden, este es el pacto que Dios hizo con su pueblo. En otras palabras, el pueblo debería corresponder en su parte hacia el Señor. ¿Y cuál era? El oír y el hacer. Por eso este hombre estaba pensando que la vida eterna se ganaba por hacer. Por eso dice, ¿qué debo hacer? Y entendemos que nadie podría hacer lo que la ley demanda. Nunca. Eso lo hemos colocado a lo largo de toda una vida y la Biblia nos muestra que no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay quien pueda cumplir esa normatividad, solo uno fue el Señor Jesús. Él fue el único que pudo cumplir a cabalidad cada una de las exigencias sin omitir ninguna coma, ningún punto. De esta manera, Él al adquirir nuestra deuda pagó el precio para que tú y yo tuviéramos salvación y libertad. ¡Qué excelente! Éxodo 23:22. Rapidito, por favor, porque la clase está larga. Y otro Levítico 26:14. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¡Wow! ¡Qué declaraciones! Pero ¿qué requería? O sea, estas palabras son condicionantes a. En otras palabras, Dios estaba diciendo, yo me uniré a ti siempre y cuando tu obediencia, tu fidelidad esté en armonía con lo que escuchas y lo que haces. En otras palabras, tus hechos, tus acciones van a revelar si realmente voy a estar contigo o no. La siguiente de Levítico, por favor. 6, ¿qué, perdón? 26:14. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos. ¿Sí? 26:14. Sí. Sí, ese era todo. Síguele un poquito. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Wow. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. El pacto que hizo Dios con su pueblo demandaba obediencia y las bendiciones del cielo se harían evidentes como resultado de caminar de común acuerdo. Por eso dice el profeta, ¿caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Dios esperaba que su pueblo como socio caminara con Él y entonces las bendiciones vendrían. Por ejemplo, la lluvia
representa para el pueblo de Israel bendiciones. ¿Por qué? Porque al estar en Egipto, aquel río inundaba la tierra y Dios les dijo, no, a la tierra que ustedes van es una tierra de valles y de montes, que la lluvia desciende para irrigar sus campos y bendecirlos. En otras palabras, la sequía de Israel era un resultado de su desobediencia. El peregrinar por cientos de años a través de las naciones y ser maltratados, hechos cautivos y llevados aún al matadero era como resultado de su ausencia de hacer las cosas apropiadamente. ¡Qué tremendo! Por eso es importante que este trasfondo lo podamos colocar y entonces entremos en la práctica. Así que Jesús está hablando entonces de una historia que pareciera ser la noticia del día de hoy. Para nosotros es algo tan familiar que nos damos cuenta del alto grado de violencia que se vive en nuestra ciudad y en cualquier otra parte. No importa si es un lugar geográfico pequeño o grande, la maldad es prácticamente similar. ¿Por qué? Porque el corazón de una persona, sin ser transformado por el poder de Dios, está expuesto a una gran cantidad de condicionantes que pueden lacerar, lastimar a las personas. Y Jesús entonces coloca esta parábola en relación también con tres personas que están involucradas en un mismo camino, en un mismo viaje, en diferente momento, pero con un alto grado de responsabilidad, y la respuesta de cada uno de ellos es diferente, es decir, su respuesta revelaría su verdadera confianza, sus principios y su carácter. Es una historia de violencia, una historia de indiferencia, y es una historia también de compasión y acciones. Qué tremendo, el Señor coloca algo como si estuviéramos tú y yo viendo una película. Si la pudiéramos contemplar, es una narración de una historia donde se ven involucrados personas y sus decisiones definirán la manera en que serían evaluados para bien o para mal. Estas tres personas no estaban ahí por casualidad. Esta no es una historia de casualidades. No es una coincidencia. El Señor estaba planeando cada prospecto para ayudar a la persona que estaba herida. En otras palabras, Dios había preparado ya a tres personas para aportar una ayuda a quien estaba en crisis. Pero Dios no va a forzar a nadie. Dios no va a colocar un brazo por detrás para forzar a alguien, no. Es precisamente lo que Jesús está colocando, que estos eventos no fueron circunstanciales, es decir, Dios planeó anticipadamente que aquella persona que estaba en medio de una crisis, de un dolor, que había sido golpeada, herida, que aún sus propias ropas le habían sido robadas, que lo habían dejado como muerto, Dios había provisto ya a tres personas para ser prácticamente la respuesta a la necesidad de ese hombre que había estado bajo violencia. Reiteremos, ese hombre era judío para que lo tengamos muy en claro. Así que Jesús describe este escenario y coloca entonces, sí. Me está diciendo que fue un hecho real que Dios preparó tres personas para que aconteciese todo esto. No para que fuera él herido. No, tú me estás diciendo que aconteció y es una parábola. No es una parábola, la tenemos como parábola, es una historia. Es que él dijo, aquí dice él, que un Entonces, hombre fue asaltado. Así Eso es. una parábola. No. Esta no es una parábola literal. Esta no es, si se fijan, todos los parámetros de las parábolas tienen un punto muy en concreto. Aquí Jesús no está utilizando ninguna figura de un punto externo para hacer una comparativa. Él coloca un hecho real de la vida para mostrar la enseñanza que está colocando. Eso es algo importante. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Nosotros le llamamos parábola,
pero en realidad no es una parábola, porque no viene en el contexto parabólico. En un hecho real, es una de la vida real. Exacto. Pero que de ahí extrae la lección que necesita colocar ¿a quién? Al doctor de la ley y por consiguiente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, la ley representaba su todo. Y de esta manera la evaluación para llegar a una conclusión debería ser la normatividad que la ley determinaba. ¿Qué hacer? Por eso es que estos dos textos de Deuteronomio y de Levítico son la respuesta que Jesús coloca previamente para ir conduciendo esta historia hacia el final que Él quiere colocar. ¿Por qué? Porque sería precisamente definir qué es lo que representaba para el pueblo de Israel a través de la ley lo que representaba esta persona. Bien, así que entonces este sacerdote dice aquí, el primer personaje que está involucrado es un sacerdote. Wow. El sacerdote tenía funciones por cumplir en Jerusalén. Recordemos que de acuerdo a su tribu y de acuerdo a su periodo de tiempo, los sacerdotes subían a Jerusalén a realizar la función ministerial. ¿El sacerdote qué hacía? El sacerdote estaba como mediador entre Dios y los hombres en ese momento. Recuerden, estamos hablando de la ley, no de la gracia. Estamos hablando del pasado, no después de la cruz. ¿Vamos bien? No se confunda luego. Oye, yo pensé. No. Jesús está tocando específicamente la ley. Por eso es importante que no nos pase como San Agustín siempre alegorizaba todo. Y alegorizar esta parábola tenemos muchos problemas. ¿Por qué? Voy a comentar uno. Una de las alegorías que he escuchado es que Jesús es el buen samaritano. Y dices, ¿cómo? Jesús no era un samaritano, Jesús era judío, para empezar. O sea, tenemos que ir disipando una gran condición de cosas que nos va a permitir una correcta interpretación. Recuerden, la aplicación es distinta. Después de conocer la verdad, podemos quizás hacer ciertas aplicaciones que nos pueden permitir una correcta o una sana exposición sin alterar el contenido de la realidad. ¿Estamos bien? Por eso es necesario que no alegoricemos tanto, como lo vamos a ver con el vino, con el aceite, que también se disparan muchas cosas al respecto. Bien, este sacerdote, él se presentaba en su turno para ofrecer sacrificios. La función de él era presentarse, orar por él, orar por los suyos, orar por su pueblo y presentar ofrendas para propiciar el favor de Dios, para hacer una mediación en que Dios se agradara de su pueblo y de esta manera Dios enviara sus bendiciones. La sangre era derramada como propiciatoria hacia el perdón o cubrir el pecado y de esta manera Dios les perdonaba. Recuerden, por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús que dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús se derramaría una sola vez y para siempre. Los sacerdotes hacían miles de sacrificios que esa sangre solo cubría, no borraba. Solo cubría el pecado. Por eso hay otra frase que nosotros decimos, ese chivo expiatorio. ¿No? Ese es otro contexto de la ley. Que aquel que pecaba iba y adquiría un pequeño chivo, lo ofrecía delante de Dios como resultado de su arrepentimiento, colocaba su mano sobre ese chivo y ese lo dejaban ir libre. Por eso era el chivo expiatorio, eso se llama. Por eso a veces intentamos decir, es un chivo expiatorio. ¿Qué? Bueno, hoy ya tienes una idea más importante. Este sacerdote tenía la necesidad de permanecer en una pureza, es decir, en santidad. No debería tener su relación con la esposa, sus días deberían estar en clara
dedicación y consagración para Dios mientras estaba en funciones. Es decir, no debería tener ninguna impureza ceremonial. ¿Cuál era la ceremonia? Lo que estamos hablando de sus funciones para ser un sacerdote. Esto lo colocaba a la cabeza del liderazgo dentro del contexto del templo. Y estos líderes, por llamarlos de una manera, estaban dedicados solo para vivir para el Señor, interceder por los suyos y generar un ambiente donde Dios estuviese de acuerdo en todos estos sacrificios y recibir su favor, su bendición. Ellos tenían un tiempo para realizar sus funciones y posteriormente tendrían que regresar. Este sacerdote había concluido sus funciones en Jerusalén y entonces hacía su regreso a Jericó. Jericó estaba a 30 kilómetros aproximadamente de Jerusalén a Jericó y su viaje era a pie. Y hay un sendero donde entre montañas es muy propicio para la historia que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque habían despedido a más de 40,000 personas del templo y todos los que no tenían empleo tenían algo que llevar a su casa. Y Jesús aprovecha esta historia para colocarlo. ¿Y qué sucede? El sacerdote va transitando y encuentra a ese hombre. ¿Cuál sería la acción que debería tomar el sacerdote? ¿Cuál era lo esperado de quien tiene una posición de liderazgo y ve a alguien en crisis? Reitero, era judío, de esta manera su obligación era para con su pueblo, pero él desestimó esa situación de violencia, de ver a un hombre moribundo, quizás lo dio por muerto, y él se apegó a un ritual de ceremonial de impureza. Levítico 21:1. Vamos a leerlo, que es muy importante. Este sacerdote regresaba a su casa con su familia, es decir, había concluido su labor sacerdotal y ahora regresaba a ver a su familia, a tener tiempo de descanso, a buscar un momento de reposo. Pero en el camino se encuentra con esta condición. Y ahí es donde empieza el conflicto. Recuerden, Jesús no está colocando una postura para que nosotros digamos así de una manera ortodoxa. Así fue. Jesús lo coloca porque Él está enseñando algo que vamos a ver más adelante, que no es una posición de liderazgo, que no es una nacionalidad, que es una acción que conlleva el poner en práctica lo demandado por la ley. ¿Sí? Levítico 21:1. Por favor. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Wow. Probablemente el sacerdote, al verlo sin ropa, sangrado, inmóvil, herido, quizás lo dio por muerto. Pero lejos de acercarse, se abstuvo y continuó su camino. Pudiera ser que deseaba mantener la pureza ceremonial que había adquirido en el templo y venía todavía con el gozo del templo, pero qué increíble. No solamente había dejado sus funciones, también dejó a Dios en el templo. Qué increíble, ¿no? Se esperaba. ¿Por qué? No tenemos la certeza del por qué, pero su actitud revelaba, mostraba que era más importante para él el ritual que la compasión. Que estaban más apegados a una religión sin compasión es una negación. Eso póngalo con muy claro. En sus hojas lo van a tener. Religión sin compasión es una negación. Se esperaba de este hombre, por ser el líder o uno de los quienes estaban a favor de su pueblo, abogar, tener sentimientos, tener identidad con la persona que estaba ahí herida, y pasó por alto. ¿Qué quiere decir esto entonces?
que para ellos eran más importantes los rituales que la vida misma. Pero ¿realmente la Biblia enseña eso? ¿Realmente el Antiguo Testamento enseñaba eso? No. No, así, no. En el Antiguo Testamento encontramos hechos que revelan que es más importante la vida que los rituales. Qué importante. Porque si no estudiamos, damos por asentado que así debería ser y no. Sí. ¿Y no pudiera también entrar que la eminencia de Dios pudo haber usado también esto para confrontar a sí mismo a estas dos personas, lo que había dentro de ellos? Claro. Que pues el sacerdote pudo haber dicho, no, es que vengo muy limpio, o sea, no me voy a ensuciar. Pero ¿qué tal si dentro de él no era lo que en realidad debería de expresar como sacerdote? Esa es una buena aclaración, que entra dentro de este contexto, porque mencionamos que somos lo que hacemos. Y esta persona estaba evidenciando una ausencia total de una de las más elementales condiciones de una persona en un rango espiritual: ser compasivo. Por eso en el libro de Hebreos dice que el Señor Jesús se compadece de nosotros, porque eso es algo natural que debería brotar en la vida de un liderazgo. Y esa es buena la postura que Ramoncita está mencionando, porque ¿cuántos el día de hoy en situaciones similares se alejan de una situación en vez de dar el paso? ¿Sí? Pero regresemos. ¿Son más importantes los rituales que la vida? No. El Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 12, está hablando acerca de una acción que acontece en 1 de Samuel capítulo 6, cuando lo tengan, buscan capítulo 6 de 1 de Samuel, acerca de David, un hombre perseguido por Saúl, un hombre que estaba en constante movimiento, temor a morir, y llega el tiempo en que no hay más que comer, y el Señor Jesús lo expone. Vamos a ver capítulo 12, versos 2 en adelante. Bueno, lo vamos a leer, ¿les parece? Voy a darle lectura, y de esa manera, para hacer la puntuación apropiada, ¿sí? Para detenernos en el momento justo. Biblia, déjame. Verso 2, viendo los fariseos, es decir, cuando estaban recogiendo espigas en el campo, dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué son? Las condicionantes que la ley exigía. La respuesta de Jesús: ¿no habéis leído lo que hizo David? En otras palabras, qué carentes de conocimiento, qué faltos de penetración en las Escrituras, y solo juzgan lo que escuchan, mas sin conocimiento de la verdad, como muchos cristianos hoy, que no conocen la Escritura y lanzan unas espadotas. Dices, espérate, primero lee, primero estudia y después haces estas cosas, ¿no? Jesús está diciendo esto: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fíjense bien. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición. No le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Wow, ¿qué era más importante? Y te das cuenta entonces que no son más importantes los rituales, las liturgias. Es más importante el valor de la vida que cualquier otro contexto. Pero cuando no se tiene el conocimiento, y no digo que nosotros seamos súper conocidos, no, pero cuando no se tiene el conocimiento, existe una ignorancia con la cual muchas personas quieren negociar o sentir que tienen la verdad, y de esta manera carecen de lo que Jesús está diciendo. ¿No han leído las Escrituras? Es decir, ¿cómo pueden levantar un comentario de esta magnitud cuando cientos de años atrás tenemos ejemplos contundentes que avalan que no son más importantes los elementos de liturgias
ni de reliquias, ni de posturas, sino el valor de la vida es superior. Sí, Audrey. También está el ejemplo de Esther, ¿no? Cuando le dice al pueblo que oren por ella, porque va a ir a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, ir a verlo. O sea, era para interceder por el mismo pueblo, pero que ahí tenían otro ejemplo de alguien que no seguía, pues, o sea, que rompía esas órdenes para poder llegar, pues, a interceder por el pueblo. Y es que podemos extraer más ejemplos. El punto es que Jesús está colocando que el apego a la ley de una manera distorsionada era contraproducente. Si ustedes se percatan, la gran mayoría de preguntas que hicieron los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, sacerdotes, no tenían un respaldo genuino. Aunque hacían preguntas relacionadas con la Escritura, carecían de la respuesta apropiada. Por ejemplo, cuando le preguntaron, hubo una mujer que tuvo 7 maridos, ¿no? Y de acuerdo a la ley, dice que si el primer marido no tenía hijos, pues murió el primero y el segundo vino y así sucesivamente. Allá en la vida eterna, ¿de cuál de todos será marido? Y el Señor le dice, no puedo creerlo. Ustedes son los doctores de la ley y no saben. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque allá ni se dan en casamiento, sino serán como los ángeles. No tienen inclinaciones a naturaleza. Jesús desvirtúa, desbarata todas sus posturas. ¿Por qué? Porque carecían de un sustento genuino bíblico al respecto. Y así tenemos hoy muchas... Sí. Eso que acabas de mencionar ahorita, que el Señor dijo que no se darán a casamientos ni serán casados. Hasta donde yo he leído, no se había revelado esa palabra que dijo Jesús. En el Antiguo Testamento. No se da. Yo hasta donde yo he leído no se dice cuando estemos en el Señor. Es más, en el Antiguo Testamento nomás menciona de un libro, pero no menciona cómo vamos a hacer allá y qué situación vamos a tener allá. Jesús la revela. Sí, Omar. Sí, es que aquí y lo podemos ver ahora, o sea, ¿qué es la ley? O sea, la ley es la ausencia del amor. O sea, cuando uno pone cualquier artículo de la Constitución, supongamos, es una sustitución del amor. O sea, como el ser humano no sabe amar, ¿sí? Se impone la ley para que justifique o sustituya el amor. Por eso yo creo, bueno, lo vimos hace mucho tiempo cuando leíamos lo que era la ley y el cumplimiento de la ley, y que era un ayo que te llevaba. Exactamente. O sea, el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando le contesta este doctor de la ley y pone, es el amor al prójimo, o sea, simplemente nos ponemos a pensar, si hubiera amor al prójimo, no habría violencia, no matarías, no robarías. Por eso mencioné que sería casi un paraíso sobre la faz de la tierra. Entonces, es que ahí es donde es el cumplimiento de la ley. Como Jesús nos amó tanto, Dios nos amó tanto, cumple la ley completamente. Entonces, ponemos la ley como una sustitución del amor, ¿sí? Que básicamente ahorita es la moral. La moral va cambiando, ¿no? Así es. Entonces, simplemente es eso. Si quitamos la ley, es porque ya nos dieron ese amor al prójimo que tenemos que cumplirlo. Pues, ¿para qué necesitamos la ley? Esa es la base, o debería ser la base del pueblo judío. Por eso es que en esos 2 mandamientos se resumía la ley. Y si así fuera, en nuestro tiempo actual viviríamos sobre un paraíso. Si así fuera. ¿Por qué? Porque si amo a mi prójimo, no le robaré, no lo dañaré, buscaré su bien, buscaré su bienestar, trataré de que todo esté correctamente. Pero ya no es así. Bien, concluyendo, nada más para lo que Grimaldo estaba mencionando, que no es la clase, eso de los ángeles, Jesús lo establece como resultado de la ignorancia total de su propio pueblo en relación con los ángeles. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis menciona que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres, y la pregunta es, Jesús establece el hecho
Los ángeles no tienen un cuerpo físico, no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen deseos sexuales. Jesús está colocando ese contexto. Que es obvio, en el Antiguo Testamento no se conocía, no se tenía toda la revelación, pero para eso vino el Señor Jesús, para colocar todo el contexto y desbaratar todas esas falsas posturas que hasta el día de hoy muchos dicen que los gigantes del pasado eran los hijos de los ángeles con las mujeres. Dices, bueno, o sea, es inadmisible, pero se respeta esa postura, pero es inadmisible. Lo espiritual no puede tener hijos con lo natural. Dice el libro de Hebreos, los ángeles son, su naturaleza es espiritual. Ok, volvamos a la clase. Gracias, Grimaldo, por esa aportación. Bien, ¿qué está diciendo entonces? Nos quedamos en el verso 4, dice, sino solamente, ¿quién podía comer? Los sacerdotes. ¿Y cómo es que entonces el sacerdote cambia el curso de la historia y le ofrece a David y a toda su tribu los panes que eran solo y únicamente dedicados al servicio de Dios? Porque era la postura de un sacerdocio, hablando del que pasó por el camino, de tener una postura tan rígida, tan carente de revelación y de compasión y significado, que su pureza en su propia perspectiva le impidía tener una acción a favor de alguien. Este sacerdote que recibe a David tuvo que pagar el precio. Ustedes tienen la historia, Saúl se lo aventó. ¿Por qué? Porque ayudó a esas personas a mantener la vida. Así que Señor Jesús está ya dando evidencias de que es más importante la vida que el ritual, que es más importante darle valor a la vida que mantener una pureza ceremonial. Porque la pureza ceremonial se puede volver a adquirir, la vida no. ¿Estamos bien? Ok, vamos adelante, lo que dice aquí. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo, otro punto, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué dice la ley? Que el sábado no se debe trabajar. ¿Y por qué los sacerdotes sí lo hacen? Estamos entrando entonces en detalles. Que la perspectiva nuestra nos impide ver con claridad que la ley nos encierra en la letra y nosotros no somos capaces de ver el espíritu que está dentro de ese contexto para darnos cuenta que es más grande la gracia y la misericordia que el contexto de colocarnos bajo una bandera de esclavitud en la ley. Por eso es que tú y yo nos guardamos la ley, porque la ley esclaviza, la ley limita, la ley te lleva a la condenación, porque aquel que hace pecado merece la pena de muerte. Pero la gracia, en Cristo tenemos vida eterna. ¿Qué diferencia? Bien, vamos adelante. Les digo que uno mayor que el templo está aquí, y aquí empieza. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Misericordia. Qué impactante. Bien, tenemos ahora el antecedente con claridad que el mismo Antiguo Testamento avalaba que es más importante el derecho a la vida que mantener una postura religiosa rígida. Así que el sacerdote no se puede exculpar de su situación. Era culpable de no accionar. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque la ley así lo demandaba. ¿Cuál era el prójimo? Es lo que estaba hablando. Viene otro líder, un levita. ¿Quién era el levita? Él también vivía en Jericó. Y si leyéramos el capítulo 6 del libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que Jericó es una ciudad maldita. Pero para esos días se podía habitar en Jericó. Pero Josué hace una declaración acerca de que nadie más debería vivir en esa ciudad.
pero por ese tiempo está habitada, y principalmente por las tribus sacerdotales, y los levitas pertenecían a la misma tribu que este fariseo. ¿El levita qué hacía? ¿Qué funciones tenía? Servía en el templo. Su labor fundamental era la adoración, los cantos. Y debo reiterar, ya no hay levitas en el Nuevo Testamento, porque cómo dan guerra con eso. No hay levitas, la ley se acabó. Sí, Luis. Perdón, pastor. Aclarando la acotación. Es muy común hoy en día llamar a los de la alabanza levitas. Y no, porque no estamos bajo la ley levítico. Y ya no existe. Así es. De hecho, no hay levitas. Porque eso fue para el tiempo y el momento en que la ley funcionó, pero venida la gracia se acabó la ley. No estamos bajo la ley, dice la Biblia, sino bajo la gracia. De tal manera que ya nosotros no tenemos una estructura rígida, sacerdotal, ni levítica. Hoy nosotros tenemos el gran privilegio de presentarnos directamente delante del Señor en adoración. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Que ofrezcamos sacrificio de labios pronunciando su santo nombre. Por eso es que cuando Jesús dice que vino nuevo en odres nuevos, se está dando por concluida la ley. Está yéndose hacia atrás. O sea, en otras palabras, la ley ya no es funcional, porque venido el cumplimiento de la ley, ¿a qué más nos queremos colocar? ¿Vamos bien? Omar mencionó una de las clases que teníamos, la ley fue el ayo para llevarnos a la realidad. Llegada a esa realidad ya no necesitamos sombras, ya no necesitamos medios, ya lo tenemos ahí. ¿Sí? Este levita entonces, una de sus funciones además era preparar todo el orden del servicio, y también le era exigida una pureza ceremonial para estar en el templo. Pero cuando va de regreso a su casa y se encuentra frente a este hombre herido, su indiferencia es evidentemente marcada. Lo observa y da vuelta y se va. Es decir, estos dos hombres que representaban, como hace unos momentos Ramosita acotaba, estos dos hombres no están excluidos de ese análisis y de una respuesta que define que no hicieron lo correcto. Se esperaba de quienes estaban en una mejor o más alta posición de servicio, como dice la Biblia, al que más se le da, más se le va a pedir. Y de ellos se esperaba que la función desarrollada en el templo, sirviendo a Dios y caminando con Dios, debería ser la expresión de ese amor, de esa compasión para quien estaba en necesidad. Y no obstante, decidieron cambiarla. Pero yo creo que su indiferencia estaba también disfrazada por decir que iba a conservar su pureza ceremonial. Qué tremendo. Y aquí es donde vamos. Ay, Señor. Estos dos hombres, decía Ramosita, eludieron su responsabilidad. Y eso puede ser aplicable para nosotros el día de hoy. Es decir, algunas personas, ante los hechos de la vida real, revelan sus genuinas convicciones o principios como resultado de o abstenerse o de accionar en el momento en el cual están enfrentando. Y es correcto lo que estaba mencionando Ramosita, podrá ser una muestra o una prueba del carácter genuino de alguien así, por supuesto. Aunque no estamos tocando ese tema, pero es aplicable de esta manera. Y la pregunta entonces, el prójimo, ¿qué es prójimo? Nosotros a veces escuchamos eso en el pasado desde que estábamos niños, pero ya de grande ya no lo escuchamos. Pero la palabra prójimo es más específica y tiene tres elementos vitales. El prójimo es alguien cercano, un vecino o un compatriota. Eso es lo que la palabra prójimo significa. Algunos dicen el próximo. No, no puede ser el próximo, aunque puede derivarse, pero es
de acuerdo a la etimología de la palabra que viene tanto en hebreo es rae, en griego es pleistos, significan exactamente lo mismo, aunque en el hebreo es un poco más amplio debido a la riqueza que tiene, y en el griego se coloca en menor escala y habla precisamente en el hebreo de alguien familiarizado con quien tienes una relación. Así que el prójimo es la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Fue la condición, y Jesús es donde coloca esta parábola precisamente para mostrar a través de un hecho real cómo las tres diferentes personas de las cuales está hablando coinciden en un mismo lugar, en un mismo evento, pero tienen totalmente diferencias en sus respuestas. Y ahora viene el samaritano. Nadie esperaría que Jesús tocara a un samaritano. Estaba prohibido para el pueblo judío hablar de los samaritanos. De hecho, los samaritanos en el monte Gerizim, habían construido un templo. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran medio judíos y medio gentiles. Y para el pueblo judío representaban una terrible, ¿cómo decirlo? Una terrible amenaza, y sobre todo como resultado de ser impuros para ellos. Por eso es que no tenían trato, no tenían relación entre ellos. Pero Jesús coloca a un samaritano. Ahora, ¿por qué? Jesús coloca, porque esta es la lección que Él quiere colocar para todos nosotros. Un samaritano tenían una hostilidad ancestral. No era cuestión de los días de Jesús. En el libro de Nehemías, vamos a verlo. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versos 1 y 2. Otro, por favor, Juan 4, 9. Y otro, Lucas 9, 52, 53. Esta enemistad de siglos se había estado acrecentando como resultado de que los líderes continuaban manteniendo condiciones y posturas religiosas, incentivando el odio, el rechazo por quienes no pertenecían al pueblo judío, porque para ellos el único prójimo que conocían era el pueblo judío. Ellos no podían aceptar a nadie más. Hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue en la misma postura. De esta manera, entonces, aquello que se vivió desde siglos antes continuaba en una permanente vigencia, que hasta en el mismo tiempo del Señor Jesús lo tenemos. Nehemías 1 y 2, 4, 1 y 2, por favor. Nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esto, estamos hablando de una parte de la historia. En Nehemías era muy claro que los samaritanos estaban contendiendo contra parte del pueblo que ellos pertenecían. Mas no obstante, también en ocasiones emergía lo gentil y en otras veces emergía lo judío. Pero este era un conflicto de intereses, porque no había una pureza. Recordemos la ley. ¿Qué decía la ley? No debería haber matrimonios mixtos, es decir, matrimonios que no fueran judíos ambos. Estaban prohibidos hasta el día de hoy. Y esto fue lo que sucedió. Por eso para el pueblo judío eran personas no gratas. No los consideraban miembros del pueblo judío. ¿Y qué dice el Juan 4:9 con la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor Jesús experimentaba las mismas condiciones. Él sabía esta circunstancia muy acendrada en la cultura de su pueblo.
Pero el punto que Jesús quería colocar y hacerlo visible era que los prejuicios raciales no deberían impedirles tener a una persona a quien ayudar. Ese era el punto, es el punto de esta parábola. Pero en el tiempo mismo del Señor Jesús, vamos a Lucas capítulo 9, nos vamos a dar cuenta que el mismo Señor Jesús experimentó el rechazo del pueblo samaritano. Vamos a verlo. 9, 52 y 53. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. No lo recibieron. Y ahí es donde salen aquellos dos hermanos, los hijos del trueno. Bueno, no estamos diciendo una palabra mala, ¿eh? Jesús les dijo a los dos hermanos, ustedes son hijos del trueno, ¿no? Ellos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consumamos a estos? Y el Señor le dijo, no, ustedes no saben la razón por la que he venido. O sea, estos dos estaban ya enojados por haber rechazado los samaritanos a Jesús. Y ahora entendemos que Jesús coloca al siguiente capítulo a un samaritano como para ser el héroe de la película. Como dijéramos cuando estábamos niños, el muchacho de la película. Así decíamos, el muchacho de la película. Bien, ¿qué sucede entonces? Este antagonismo se había no solo preservado, sino incrementado. Cada generación tenía sus propios puntos de vista, pero no dejaban ese odio porque era parte de su vida. Y cuando Jesús coloca a este samaritano, ¿qué hizo el samaritano? Regresemos a Lucas 10. Dice, pero un samaritano iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Es decir, un contraste radical entre la conducta del sacerdote y el levita con un hombre ajeno a Israel, porque quien estaba atendido, herido, era judío. Y este hombre superó sus prejuicios raciales. Esta es la lección que Jesús estaba mostrando, que debemos dejar a un lado antecedentes religiosos, prejuicios raciales, posturas, color de piel, credos, todo lo que pudiera impedir. ¿Por qué? Porque la acción que tú vas a realizar o se debe realizar no es por ser quien es, sino por la condición en la que se encuentra, en necesidad, en crisis, en dolor, enfermedad o accidente. Sí, Grimaldo. Yo entiendo una cosa muy importante. El sacerdote no hizo nada. El levita no hizo nada. Ajá. Yo más me pregunto, ¿quién puso el mover en el corazón de samaritano? Que fue movido, o sea, lo movió a misericordia. Recordemos, Dios había preparado este escenario, sí, para que cualquiera de los tres respondiera. No, los otros dos no fueron movidos. Por eso, no respondieron porque utilizaron su capacidad de elección. Ese es el punto. A veces el Señor, me va a poner, por ejemplo, nosotros de cristianos nacidos de nuevo, ajá, con el conocimiento de la palabra y sacrificio de Jesús en nuestras vidas. El Señor nos mueve a misericordia y no lo hacemos. Así de sencillo. No lo hacemos, simplemente. Por ellos lo iban a hacer, o sea, porque también eran humanos. Y se resaltó ahí su naturaleza real. Y no su religiosidad. Exactamente, sí, Steven. Nada más resaltando de que, bueno, haciendo alusión a que es decisión, habla de que el sacerdote y el levita lo vieron y pasaron de lado. Claro, pero cuando habla del samaritano dice que lo vio y tomó la decisión porque dice, vino cerca de él y después fue movido a misericordia porque pues ya se acercó y lo vio en la condición en la que estaba. ¿Qué sucede? Toda persona es movida a misericordia, toda persona, y no porque Dios lo mueva, es algo natural. Por ejemplo, ¿cuántas personas vemos en la calle que se desprenden de algo por darle a alguien?
que lo ven en crisis y dicen, ay Señor, ayúdale. Ahí no lo movió Dios, fue lo que está dentro de cada persona, son sus principios, sus convicciones, lo que hace posible que esto emerja. Eso es lo que Jesús está enseñando, que lo que nosotros alimentemos es lo que va a evidenciarse. De esta manera entonces, este hombre hizo dominio de sí mismo sin importar el aspecto cultural, religioso de la persona que estaba ahí, superó todas esas condiciones e invirtió, decidió tiempo, recursos, aún hasta de su propia bestia para llevarlo a un lugar seguro. Pero hizo dos cosas importantes. Le dio primeros auxilios, no sé si era médico o no, pero dice que le colocó vendas, le puso vendas, aceite y vino. ¿Cuál era el propósito del aceite y del vino? Luego, te digo es donde las alegorías. El Espíritu Santo, no, aquí no estamos hablando de eso, no estás hablando de eso. El Señor Jesús no está hablando de ese contexto. Lo que el Señor Jesús está enfatizando es que esa misericordia fue capaz no solo de desprenderse de sí mismo, sino colocar todo lo que él tenía y todas sus capacidades y habilidades a favor de quien estaba pasando un tiempo amargo de crisis, de dolor, abatido por la violencia. El aceite tenía la finalidad de suavizar las heridas y propiciar un ungüento para disminuir el dolor de las heridas. El vino ejercía una función desinfectante, que al lavar las heridas retiraría toda impureza. Era un antiséptico que él estaba colocando para propiciar que no se dañara más la anatomía de esta persona, que no hubiese infecciones posibles. Qué tremendo, ¿eh? No sabemos si era doctor o no, pero lo que estaba colocando ahí era precisamente el punto focal para ver que esta persona no solamente se recobrara, sino que su bienestar no estuviera en riesgo. De esta manera lo lleva en su montura, él decide ir a pie y llega al mesón y le dice, mira, aquí voy a quedarme un día con esta persona y me voy, pero voy a colocar estos recursos para que cuando yo regrese, si te hace falta, me lo pagues, te lo pagaré. La aplicación verso 36 para irnos. Jesús le dice entonces al doctor de la ley, ¿quién te parece de estos tres que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pero ve la respuesta, en un momento te da coraje, te da risa. Ve la respuesta de este hombre. Él dijo, el que usó misericordia con él, es decir, no quiso mencionar el nombre samaritano. Se abstuvo. Él dijo, voy a darte la respuesta correcta, pero no me pidas que me amiste con estos. ¿Va? ¡Qué tremendo! ¿Y qué resultó entonces? Que Jesús le dice, bien has respondido, pero entonces ve y haz lo mismo. Es decir, ¿cuál fue el vecino, el cercano, el prójimo? Pues aquel, el que hizo misericordia. Y esa es la lección para nosotros, que debemos sustraernos de posturas, de condiciones culturales, sociales, religiosas, para que cuando alguien en necesidad estemos dispuestos a extender la mano para apoyar, ayudar, bendecir a alguien más. Porque este era el cumplimiento de la ley. Este era el cumplimiento de la ley. De esta manera entonces nos damos cuenta, Gálatas 5:6 para concluir, que la prueba de la fe es la obediencia. Si decimos que tenemos fe, la obediencia será el medio visible que revelará si verdaderamente es genuina nuestra fe. Gálatas 5:6. Entonces no es el lugar, no son las condiciones, no es tampoco una persona que nos agrade. La misericordia o la compasión se hará evidente cuando alguien en necesidad esté cerca de nosotros y decidamos
apoyar, accionar a favor de esa persona. Gálatas 5:6, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ese es el punto. Sí, Omar. Es que yo aquí se aclaran muchas cosas. O sea, todo se vuelve amor. O sea, misericordia es amor, humildad es amor, mansedumbre es amor, compasión es amor. Cada una de las virtudes, todo se resume en amor. La ley se descarta porque al integrarse el amor, pues se acaban liturgias, se acaban dogmas, se acaba absolutamente todo, ¿no? O sea, si tú amas al prójimo, ya no se necesita absolutamente nada. Por eso digamos que está bajo o sea, nos gusta escuchar la palabra, ¿sí? Pero hacer la palabra es hacer las cosas con amor al prójimo. Sí. Ese es el punto, ¿no? Por eso el apóstol Pablo decía, si yo predico el evangelio, me es necesaria o me es impuesta una necesidad, es decir, tengo una responsabilidad, pero si lo hago por amor, recompensa tendré. O sea, ¿qué diferencia? Cuando podemos hacerlo de esa manera. Así que entonces, el mundo tiene una idea de que el buen samaritano es el que hace cortesía, amabilidad, pero Jesús está ampliando el contexto del por qué es esta condición. ¿Sí? Misericordia, compasión deben formar parte de la vida de todo creyente porque será la expresión de su fe a través de lo que hace. Su vida reflejará el punto muy profundo de lo que realmente una persona cree y debe practicar. Así que terminamos con esta, como dice, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, próxima, capítulo 11, verso 1, tenemos la siguiente lección. ¿Sí? A ver, por ahí va. Ya se me cayó Agustín, dijo una. Agustín puso que era Cristo, me acuerdo, a Cristo era el samaritano, el judío era la humanidad, ¿sí? El caballo era Cristo, el lugar donde llegaban era la iglesia. Sí, uno dice que es la iglesia. El denario era lo que pagó el precio. Sí. Y ahorita vengo, ya voy a regresar, es la venida de Cristo. Sí. Bueno, les digo, o sea, él alegorizaba mucho, pero no estaba en lo correcto. Y el aceite sí era el Espíritu. El aceite, el Espíritu Santo. Y el vino y la sangre. Sí, entonces tenemos que tener en esos puntos un poquito de cuidado para la interpretación. Sí, porque eso que decías, el mesón es la iglesia, que donde toda persona quebrantada debe tener lugar, debe ser recogida. Pero no estaba hablando Jesús nada al respecto. O sea, el contexto está hablando acerca de la respuesta de lo que la ley demanda de todo aquel que cree en la ley. También tengo la versión de Orígenes y la de Tomás de Bueno, vamos a dar gracias, vamos a orar. Todos aquellos que estuvieron con nosotros a través de las redes, Dios los bendiga, bendiciones y esperamos vernos pronto. Algunos de ustedes, por favor, despídanos en oración. Padre, gracias por esta noche, Señor. Sí, gracias Señor. por tu misericordia, Señor, a través de tu palabra, Señor, que nos enseña, Padre Celestial, que la misericordia, Señor, está puesta en el corazón de las personas. Sí, Señor, Dios, gracias. pero algunos la ejecutan, otros nos quedamos callados, Ayúdanos. Padre Celestial. Permítenos, Señor, estirar nuestra mano, Señor, al que lo necesite, mi Sí, Dios, Señor. para hacerle sentir y hacer ver a otros y a sí mismo, Señor, en obediencia, Sí, Padre. hacer tu palabra un hecho en nuestras vidas y que otros te conozcan. Sí, Señor. Amén. Amén. Bendiciones.